Great to see all of you. Hard to believe, isn't it? We have gone through such exciting days. Es increíble ver cómo hemos pasado estos días. And now they bring me out to say it's over. No, todavía hay más. Remember now, we've got a great party tonight, huh? No se olviden que esta noche tenemos una gran fiesta. I can't decide what to wear. No todavía decidir quién quiero ponerme. Ricardo, red and white? Yes, red and white. Okay, red and white. Red and white. Blanco y rojo, ¿ok? Por favor, vístanse de blanco y rojo. This has really been a great event. I know I had a great time. Este es el momento, se divirtieron. I'm getting it. Estoy empezando a aprenderlo. So, for me, this was really a very special event for a number of reasons. Para mí este ha sido un evento muy especial por diferentes razones. But you know, I was thinking about why do people become part of the Zrii community? Pero me pongo a pensar y digo, ¿por qué es que tantas personas se unen a nuestra familia? I think there's two major reasons. Pienso que hay dos razones muy importantes. I hope one of the reasons is because they want to have more nutritional products and lead a healthier life. Una de las razones me gustaría pensar es que tenemos productos excelentes y quieren ser personas más saludables. For me, that has always been part of my life from being a very young child. Y desde que yo fui pequeño fue algo muy, pero muy grande como parte de mi vida. When I was very young, I thought, what would it be like to live to 150? ¿Qué es lo que sería vivir hasta tener 150 años? Es lo que me preguntaba cuando era niño. I said, no, that's too short. Y yo dije, no, eso es muy poco tiempo, muy poca edad. But obviously, you know, the healthier life you lead, the more happy and longer life you lead. Pero mientras más saludable tu vida, más positiva. So we have great products. We have great products. Tenemos productos excelentes. I've told you, I use these products every day. Y yo ya se los he mencionado, yo utilizo estos productos todos los días. And I think for anyone to be successful in Zrii, you must really be passionate about the products. Pero para que cualquier persona dentro de esta compañía pueda tener éxito, tienes que ser una persona apasionada por nuestros productos. Look at Ricardo. He's on the products. He just lost 20 pounds. He looks fantastic. Miren a Ricardo, acaba de perder 20 libras, se le ve fantástico. Y muy guapo, e inteligente. Y con mucho dinero. And you're using the Zrii, yes? Y estás empezando a utilizar el Zrii también, ¿correcto? Yes. Beautiful face. Una cara muy bella. Y estoy de acuerdo con él, de acuerdo. And I can see all the women, beautiful women, using the Zrii products. Estoy mirando alrededor y mujeres tan bellas que noto que están utilizando también nuestros productos de Zrii. But you know, it really is important. The products are important. Deepak Chopra said to me, I want these to be great products. He helped to formulate each and every one. Y esto es algo muy importante de nuestros productos, porque cuando yo estaba hablando con Deepak, él me dijo, yo quiero asegurarme de que cada uno de nuestros productos sean los mejores, y él nos ha ayudado a formular cada uno de ellos. I think the second reason people join the company, and there are more than two reasons. Hay más de dos razones, pero la segunda razón por la que las personas se unen a nuestra familia, but all of us want to make a little more income. creo que todos podemos utilizar un poquito más de dinero. I do. Yo también puedo utilizar un poquito más de dinero. And so but it's not easy to start a business. It's not easy starting your own business. Pero creo que todos sabemos de que no es lo más fácil empezar tu propio negocio. I know. I started my own and I have many scars to show you. Y yo lo sé porque yo he abierto muchos negocios y tengo muchas cicatrices que podría mostrarles de todas estas batallas que he peleado.
But what Zrii has done for you is to create a platform for you to have your own businesses. Pero lo que Zrii se ha convertido es en una plataforma para que tú puedas lanzar tu propio negocio. Now, I just said starting your own business is not easy. Bueno, compartí con ustedes de que empezar tu propio negocio no es nada fácil. So to be successful, you also have to learn this business. Pero para poder tener el éxito también tienes que aprender acerca de este negocio. You have to train your body and your mind. Tienes que entrenar a tu cuerpo y a tu mente. You heard Norman. ¿Escuchaste He is one of the great leaders in the company. Uno de nuestros grandes líderes dentro de la compañía. You have many other wonderful leaders here in front of me. Tienen líderes fenomenales y estupendos aquí enfrente de nosotros. You've heard for the last 2 days, many of them speaking to you. Durante los últimos 2 días o 3 días has estado escuchando a cada uno de ellos. But being successful at Zrii won't just happen, not just luck. Pero lograr el éxito aquí en Zrii no es algo que sucede así nomás por tener suerte. You really have to stay focused, committed, and learn to do the business. Tienes que mantenerte enfocado y trabajando para que puedas lograr lo que quieres. Part of the responsibility of Zrii as a company is to give you tools to do this business. Parte de la responsabilidad de Zrii es darte las herramientas correctas para que tú puedas tener éxito en este negocio. So you know, this is what we call the back office. Y tenemos lo que se conoce como la oficina virtual. Set up for each and every one of you individually. Cada uno de ustedes tiene su propia oficina virtual. And then of course we have the videos, the audios, the trainings, the webinars. Y como ustedes saben, tenemos los videos, los audios y los webinarios. So this is your job. This is part of what you must do to be successful. Y este es parte de tu trabajo y esto es alguna de las cosas que tú tienes que hacer para poder lograr el éxito. Obviously, many of you have become really, really successful at doing this. Y creo que muchos de ustedes ya han experimentado el éxito con esto. And it is up to the leaders to train the others, to assist the others. Y es el trabajo de los líderes empezar a entrenar a cada uno de ustedes para que ustedes puedan tener esa misma información. As AK just mentioned you, part of it is your attitude. Y como Eke lo acaba de mencionar, la mayor parte de esto es lo que tú pones en tu mente. I've told this story to some of you, but let me tell you a story about 2 friends of mine with, oh, there they are. Déjenme contarles una historia con un par de amigos que yo tengo. Oh, wow, están aquí en la tribuna. But it's a story about positive attitude. Pero es una historia de una mentalidad positiva. You know, obviously Michael is Chicago Bulls. I live in Chicago. We became good friends. Y como ustedes saben, Michael Jordan fue un jugador que viene del equipo de Chicago y yo vivo en Chicago y nos convertimos en buenos amigos. So, you know, for many years the Chicago Bulls were in the NBA championships. Y como ustedes saben, los Chicago Bulls estaban en el campeonato de las finales de la NBA. And during one of the series, a friend of mine called and he said, "Hey, I'm in town. Can we get together for lunch or dinner?" Y en uno de los juegos finales de estos campeonatos, un amigo me llama por teléfono y me dijo, "Oh, voy a estar en tu ciudad de Chicago. ¿Podemos hacer algo?" The friend's name was Tony Robbins. Mi amigo que me llamó fue Tony Robbins. I said, "Well, Tony, Chicago Bulls, Michael Jordan tonight, great tickets. Come with me." Entonces en ese momento le dije, Tony, creo que tengo una mejor oferta para ti. Tengo entradas para ir a ver a los Chicago Bulls y son asientos en el piso. So we go to the game, the Bulls win. Y fuimos a el juego y los Chicago Bulls ganaron ese juego. I said to Tony, "Would you like to meet Michael?" Y en ese momento, hablando con Tony, le digo, ¿quieres conocer a Michael? He said, "Oh, wow, that'd be fantastic." Y dice, wow, claro, sería fantástico conocerlo. So I took him downstairs in the auditorium, in the basketball auditorium, down in the locker rooms. Y saliendo del juego, lo llevé hacia el lugar donde se visten y se preparan para salir de los camerinos. And you know, Michael had showered and then he came out of the locker room, and of course he always dressed beautifully. Y Michael salió luego de bañarse y como ustedes saben, Michael se viste pero muy elegante. So I said, "Tony,
Entonces le dije, Tony, I'd like you to meet Michael. quiero que conozcas a Michael. And so, you know, we're talking there for 10 or 15 minutes and talking about basketball and business. Y en ese momento empezamos a hablar por más o menos unos 10, 15 minutos acerca del juego y acerca de negocios. Now, I must tell you, in the NBA championships, the Bulls had won 2 games, and the night I was there with Tony, they had won a 3rd game. Y en los campeonatos de básquetbol, en estos dos equipos que estaban jugando, los Chicago Bulls estaban empatados con el otro equipo y en esa noche ganaron su tercer partido. There were 2 games left in the series, and the Bulls, to win the championship, had to win 1 of the 2. Y quedaban 2 juegos para finalizar el campeonato y esos 2 juegos se iban a jugar fuera de la ciudad, pero si los Chicago Bulls ganaban uno solo, ellos ganaban el campeonato. But the Bulls were playing those 2 games in Salt Lake City against the Utah Jazz, which is always more difficult when you go away from your home stadium. Pero siempre es difícil para el equipo que está visitando ganar uno de los partidos, y los partidos se iban a llevar a cabo en la ciudad de Salt Lake City, donde iban a jugar contra el Utah Jazz. So I said, Michael, this was such a great game tonight. I'm going to fly to, so it's a long way, but I'm going to fly to New York. I'm going to fly to Salt Lake City to watch you in the next couple of games. Así que le dije, mira, ¿sabes qué? Me divertí tanto en este juego viéndolos a ustedes, que sé que los próximos 2 juegos van a ser en Utah, así que estoy volando en mi avión y voy a ir a ver esos 2 juegos con la Utah Jazz. So he said to me, Bill, it's a long flight and there's only going to be 1 game. Entonces en ese momento Michael Jordan se volteó donde Bill Farley le dijo, Bill, es un largo viaje para llegar hasta Utah, por favor, solamente planea en ir una vez. Okay? Positive attitude. There was no way that he was going to allow the Bulls to lose 1 game in Salt Lake City. Actitud positiva, y él de ninguna manera en su cerebro dejó de pensar de que ellos iban a perder contra el equipo de los Jazz. And you know, that is what you have to develop for success in your life. Y ese es el tipo de actitud, el tipo de mentalidad que tú tienes que tener para lograr el éxito. Not just in Zrii, but in your whole life. Pero no solamente en Zrii, pero en tu vida entera. One of the things you should learn from this event is there's your body and there's your mind, and they're very connected. Una de las cosas que tú tienes que aprender en este evento es de que tu mente y tu cuerpo están conectados. Somebody asked me if I'm having a bad day or some problems, what do I do? How do I get out of it? Bastantes personas me preguntan, Bill, si tú estás teniendo un día difícil, ¿qué es lo que tú haces? I said, for me, I go exercise. Para mí personalmente, yo hago ejercicios. I get to the point where I can hardly breathe. Llego hasta el punto donde con las justas puedo respirar. And then all I'm thinking about is breathing. Y en ese momento lo único que estoy pensando en es respirar. And you know, one thing I've learned is it's very helpful in your life to keep breathing. Y me di cuenta de que es algo muy importante en tu vida seguir. Okay, that's a joke. Okay, eso es una broma. Today we're in a smaller group meeting. Hoy día estamos en una reunión más pequeña. And I was asked by one of the young individuals in the meeting, when you look at us, what do you see? Y una de las personas jóvenes con las cuales me estaba reuniendo yo hoy en día, me preguntó y dijo, ¿qué es lo que tú ves en nosotros, Bill? That photo, yo veo esa foto. I was 21 or 22 years old. En esa foto yo tan solo tenía 21 o 22 años. God, haven't changed. Estoy igualito. But I just graduated from college there. Acababa de graduarme de la universidad. And I had no idea what I was going to do, maybe. Y
y no tenía ni una idea de lo que yo quería hacer en el futuro. Maybe a doctor, maybe a lawyer, I don't know. A lo mejor un doctor, a lo mejor un abogado, pero no estaba seguro. I had no idea about business. I knew nothing about business. Pero lo último que yo sabía de eran los negocios. So, to answer that young man's question today, what do I see when I look out here? Y para contestar esa pregunta que este joven me hizo, ¿y qué es lo que yo veo en ustedes? I see me. Yo veo a un Bill Farley. I see me like this. Young people, a young person who's trying to figure out how to be successful. Yo veo a los jóvenes o a cada persona como una persona que quiere cambiar el resto de su vida y quiere ser exitosa. What door will open for that person? What opportunity can they find? Y comienzo a pensar, ¿qué tipo de oportunidad, qué puertas se le van a abrir a esta persona? So for me, of course it's about health. Por supuesto que para mí lo primero es la salud. Of course it's about great products. Por supuesto que es acerca de tener los mejores productos. But it's really about you. Pero en realidad este negocio And es giving acerca you de the ti. platform so that you can be successful. Y darte una plataforma para que tú puedas lograr el éxito. I know this is a journey that goes like this. Yo sé que este es un viaje que sube y baja. I try to tell you that. There's no such thing as this journey or this journey. No hay nada, ningún negocio que tan solo crece o que tan solo fracasa. Life goes in cycles. Y la vida también va en ciclos. Some good days, some bad days. Tenemos días buenos y tenemos días malos. Some illness in our family. Maybe we get ill. A lo mejor tenemos enfermedad dentro de la familia o a lo mejor nosotros estamos enfermos. Maybe someone in your family or me gets cancer. A lo mejor una persona dentro de tu familia o a lo mejor como yo te da These things cáncer. happen. Y estas cosas suceden. Norman mentioned my coming to Colombia to be at an event for him, even though I had cancer at that time. Norman les habló acerca de un evento que se llevó a cabo en Colombia donde yo asistí, aunque yo en ese momento estaba teniendo un tratamiento de cáncer. But now that I think about it in terms of positive attitude, Pero ahora que me pongo a pensar en los términos de lo que es una mente positiva, I think when I was in California, I got a phone call from my doctor. mientras que yo estaba en California, recibí una llamada de mi doctor. And he said, Bill, I don't like to tell you this over the phone, but you have cancer. No me gusta tener que decir esto por el teléfono, pero tienes cáncer. I said, I didn't know too much about cancer. I said, what, stage 1 cancer? Entonces en ese momento, cuando yo no sabía qué es lo que era el cáncer, le dije, ¿qué tipo de cáncer es? ¿Es grado 1? He said, no, stage 4. No, estás en Ooh, el... yeah, I know, 4, not so good. Y no era nada bueno. But you know what? Pero ¿sabes qué? I said, this will be gone soon. Me dije y puse estas palabras en mi cabeza. Esto se va pronto. I'm not trying to praise myself. I'm just trying to give you an example of how I lead my life. No estoy queriendo lucirme con esto. Solo te estoy queriendo dar un ejemplo de cómo es que yo vivo mi vida. There was never a doubt in my mind that cancer would be gone from my body. Never a doubt. Nunca dudé de que el cáncer se iba a ir de mi cuerpo. But it's here. It's how you think and how you believe. Y todo está en tu cabeza de cómo piensas y qué es lo que tú crees. Okay, so I want to give you a challenge. Así que quiero ahora ponerte un reto. Of course, I want to see all of you in Cancun. For Por sure. supuesto que quiero ver a cada uno de ustedes de regreso en Cancún. But here's a goal for each and every one of you. Pero quiero ponerte una meta para cada uno de ustedes. When I see you in Cancun, Cuando te vea en Cancún, I want you to introduce me to the person
that qualified because of you bringing them there and enrolling them. Quiero que me presentes a la persona a la cual apoyaste para que calificara y llegara contigo a Cancún. All right, now, if you're gonna commit to that you're gonna really commit to it, that you're number one, that you will be with me in Cancun, and number two, that you will enroll someone and bring them with you. Ahora, si te vas a comprometer conmigo, quiero decirte, hay dos cosas. Te comprometes a estar ahí presente en Cancún y número dos, te comprometes a traer a una persona calificada contigo. Let me hear sí, sí, sí. Diga este muchacho, sí, sí, sí. All right. Now, the other thing I mentioned to somebody today, Otra de las cosas que le mencioné a otra persona, I said, make sure when you meet people and you're talking with people, you look successful. y una de las cosas que le dije a una de las personas con la que estaba hablando hoy en día, asegúrate que cuando estés hablando algo con alguien, siempre tienes que tener la mejor presencia y verte como una persona de éxito. So I want you to get all in shape for Cancun. Y quiero que cada uno de ustedes estén en forma cuando lleguen a Cancún. I don't want any bellies, no fat bellies. No quiero ver ningún estomaguito saliéndose. I want shoulders back. Quiero que cada uno de ustedes tengan los hombros hacia atrás. I want you to go in training. Quiero que vayan a entrenar. Okay? ¿Ok? And I see you all in Y Cancun. nos vemos en Cancún. Necesitamos apoyo para